Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien, que tengan un buen día. En este caso lo que vamos a hacer es retomar la escuela austríaca de economía y plantear temas relativos a la teoría del valor. Como ustedes saben, la escuela austríaca es una escuela que tiene origen en Austria y simbólicamente Karl Menger fue el fundador de la escuela austríaca con un libro que se llamó Principios de Economía Política en 1871 y fue uno de los miembros, digamos, participantes de lo que también se llamó Revolución Marginalista o Revolución Subjetivista. Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, sostenía que uno entendía más de economía en la medida que penetrara en el sentido y concepto y noción y cuestiones relativas a la subjetividad. Entonces se ensalzaba la obra de Karl Menger. En la Revolución Marginalista también teníamos otros miembros, como por ejemplo Stanley Evans y León Balras, pero estos economistas planteaban la economía desde otra perspectiva y no desde el punto de vista estrictamente de acción humana. Entonces, cuando Menger y los economistas austríacos o marginalistas que piensan en términos de acción humana piensan en lo marginal, lo que están pensando es en lo relevante, en el ámbito propio de acción humana en el que hay que tomar decisiones y otras perspectivas, quién sabe, más matematicistas suponen que habría que sacar derivadas a una función de utilidad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, lo marginal ahí tendría que ver con cálculo diferencial y utilización de matemática, cosa que la escuela austríaca, a la escuela austríaca no le parece pertinente. Entonces, la revolución marginalista y la revolución subjetivista serían impulsos que toman a partir de 1871 aproximadamente y que hacen avanzar la teoría económica de manera notable, porque hasta ese momento había una serie de temas que mantenían frenado el, el análisis económico y que era, por ejemplo, el de la paradoja del valor. Y la paradoja del valor se podría formular sucintamente como ¿por qué valen más los diamantes que el agua? ¿Por qué valen más los diamantes que el pan? Entonces había una especie de evaluación o comparación entre clases de bienes y los economistas marginalistas lo que sostienen es el agente económico cuando actúa no está comparando de manera abstracta los bienes, cuál es el que bien es mejor que el otro, o bizantinamente, etcétera, etcétera. No compara clases de bienes, sino que lo que compara son específicas dosis de bienes versus específicas dosis de otros bienes que están en competencia en estrictas o en específicas circunstancias. Entonces, por ahí empezó a venir una suerte de argumentación y una serie de argumentaciones que le dieron mayor consistencia al pensamiento económico, y el punto es que uno no valora los diamantes versus el agua en abstracto, sino específicas dosis de diamante versus específicas dosis de agua, y en función de las valoraciones subjetivas que tengan los agentes económicos, en función de las circunstancias en las que esté situado, quién sabe, bueno, se mantiene durante mucho tiempo que específicas dosis de diamante valen mucho más que específicas dosis de agua. Pero bueno, el ejemplo tradicional es, si uno está en el desierto, quién sabe, 1,5 litros de agua finamente gasificada vale mucho más que una roca de diamante. Muy bien, entonces el análisis marginalista permitió salir de ese freno que postulaba o que importunaba
a través de la paradoja del valor. Ejemplos que uno podría mencionar y a nivel de preguntas. Entonces el que quiere practicar podría poner stop a la grabación después de la pregunta. La pregunta sería, una empresa gana $1 millón al año, o $1.000 millones al año. ¿Le conviene o no contratar un trabajador más? Entonces pueden ahí frenar y pensar. Y la contestación es, desde el punto de vista marginalista, es inatinente considerar totalidades, entre comillas, que son impertinentes. Importa un pito que la empresa gane $1.000 millones. El análisis marginal conduce a que se contratará a un empleado más en la medida que el ingreso marginal que provoque sea superior al egreso marginal. Entonces, no tiene nada que ver con que la empresa gane mucho o poco. Y acá podría venir otra pregunta y sería la siguiente. Una empresa pierde $1.000 millones al año. ¿Le conviene o no contratar un trabajador más? ¿O le conviene o no despedir un trabajador más? Entonces pulsen stop y lo que quieran entrenar. Y de nuevo la respuesta es depende. Depende de si el ingreso marginal que provoca ese trabajador es superior al egreso marginal. Y hay ejemplos notables de empresas muy grandes que tenían cuantiosas pérdidas, millones, centenares de millones de dólares de pérdida, y sin embargo contrataron a un CEO que también les salía centenares de millones de dólares, pero que les permitía ahorrar un montón de dinero. Y se ahorraron justamente centenares de millones de dólares. El análisis económico diría, marginalmente es conveniente este hombre, y tener menos pérdidas es como una manera de tener ganancias, entre comillas. Un ejemplo personal, me habían recomendado mucho ir al Hospital Austral, porque el Hospital Austral tiene un mecanismo de hospital de día que uno, como si fuera a sacar la licencia de conducir, va pasando de un departamento a otro y en un día, al mediodía, te hacen una batería de test impresionante. El hecho es que yo estaba en Palermo y leo en el diario, en computadora, diario online, que la Panamericana estaba cerrada por un piquete. El punto es que no tenía ganas de ir y entonces racionalicé, no puedo ir. No me queda otra, por más que quiera. ¿Qué responderían? Pulsen stop si quieren pensarlo. Y lo que uno tiene que averiguar es si el tramo específico, marginalmente relevante, estaba constreñido, contraído, obstruido, prohibido por el piquete. Y el punto es que a los efectos de la noticia, el diario fidedignamente sostenía que la Panamericana estaba cerrada, pero el punto es que el tramo marginalmente relevante no lo estaba y yo tenía que agarrar un tramo que no estaba afectado por la cuestión, así que podía ir al lugar. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo pensar lo marginal. Y lo marginal, quién sabe, y la perspectiva marginalista es una de las mejores enseñanzas de la ciencia económica. La idea es tratar de concentrarse en lo relevante. Y lo relevante no es algo que meramente está dado, sino que en una de esas tiene que ser descubierto, inventado, concebido, diseñado. Y a nivel de pensamiento también. La idea de buscar lo relevante, lo importante, es justamente uno de los nortes que debería buscar cualquier pensador. Y las teorías del valor tienen que ver con esto que hemos anticipado, y las teorías del valor lo que buscan es tratar de explicar por qué valen las cosas. Entonces hay teorías objetivas y teorías subjetivas. Una teoría, cuando uno pregunta en una clase
por qué valen las cosas, ¿qué dirían? Entonces, pulsen stop los que quieren practicar. Y una de las argumentaciones típicas que se realizan es por la escasez. Entonces, la contraargumentación sería, las cucarachas son muy escasas y quién sabe cero en un aula y no por eso tienen valor. Entonces, la escasez en sentido objetivo es una de las argumentaciones que se da respecto de la teoría del valor y también se enuncia la utilidad en un sentido objetivo, pero ahí el punto está en determinar quién determina que sea lo útil y además en qué cantidades precisas, etcétera, etcétera. El punto es que las teorías objetivas tratan de fundar el valor de las cosas con independencia de las apreciaciones subjetivas. Entonces, por ejemplo, se desarrollan teorías de costos. Entonces, las cosas valen por los costos que se han empleado en el emprendimiento a los efectos de producir ese bien. Y los economistas clásicos trataron de desarrollar una supuesta teoría del valor trabajo. Hay un profesor argentino, Juan Carlos Kachanowski, que tiene un paper muy interesante que aludía que los economistas clásicos no tenían una teoría del valor trabajo, sino que lo que buscaban era encontrar una medida del valor, cosa que sería una cuestión completamente distinta. Muy bien, el hecho es que formulaciones famosas son, por ejemplo, las de Marx, que sostiene que habla del valor en función del costo socialmente necesario para producir algo, y esto tendría que ver con un retome de lo que decían los economistas clásicos, sea en este caso Adam Smith y David Ricardo. El punto que quien sabe habría que señalar es, más allá de lo que argumente Marx en esta cuestión, quién sabe podría decir que el objetivo de él es hacer una crítica del capitalismo y en este sentido que enuncie estas argumentaciones de la teoría del valor no hacen mella en esa vocación y podría cambiarse la teoría sin ningún problema. El punto es que la perspectiva de él y lo que él buscaba era justamente una crítica de las relaciones basadas en el capital y no habría que rasgarse las vestiduras en función de las argumentaciones de teoría del valor que él enuncia. Inclusive él podría llegar a enunciar teorías del valor subjetivo y la teoría crítica de él, la crítica del capital, podría llegar a seguir funcionando. Como sea, el punto es que las teorías del valor objetivas tratan de fundamentar el valor con independencia de los criterios subjetivos y, por ejemplo, bajo el sentido común uno podría decir el oro tiene valor intrínseco. Entonces no cuestiona el tema del oro, siempre fue así y será así, el oro tiene valor intrínseco y uno lo que podría sostener es que durante centurias haya tenido valor, no significa que en algún momento pueda dejar de tenerlo. Los economistas subjetivistas y marginalistas plantean una teoría del valor subjetivo y los dos elementos fundamentales en los que asientan la argumentación es la utilidad y la escasez en sentido subjetivo, esto es, cómo es la escasez evaluada desde el punto de vista de los planes de la persona que está actuando, de las decisiones que está tomando, de las preferencias subjetivas que tiene y cuál es la utilidad relativa, subjetiva que le merece determinado bien. Entonces, como habíamos dicho, en determinadas circunstancias la utilidad y la escasez evaluada por los agentes económicos
y de manera generalizada por el mercado puede hacer que el diamante valga más que el agua, pero en otras circunstancias podría ser que determinada dosis de agua o de soda valga más que un trozo de diamante. Muy bien. En relación a todo esto, la teoría subjetiva del valor se conecta muy bien y tiene una asociación teórica importante con la ley de utilidad marginal. La ley de utilidad marginal usualmente es planteada como ley de utilidad marginal decreciente y los ejemplos tradicionales tienen que ver con los 10 vasos de agua. Entonces, como miércoles, un vaso de agua que es igual a otro vale más que el otro. ¿Por qué el vaso número 1 vale más que el segundo, vale más que el tercero, vale más que el décimo? Entonces, los que quieran entrenar y tratar de pensar algún tipo de respuesta pueden parar el video aquí y ahora. Y la cuestión es la siguiente. El individuo considera que los 10 vasos son homogéneos o que le da lo mismo cualquier tipo de vaso, más allá de las distinciones químicas que alguien pudiera encontrar. El punto es que asigna el primer vaso a la satisfacción de la necesidad más importante y el segundo vaso a una necesidad menos importante que la primera y así sucesivamente, y por eso la utilidad es decreciente. El primer vaso, quién sabe, lo utiliza para tomar agua y el segundo vaso para lavar la lechuga, el tercero para lavar los tomates, el cuarto para lavar la Ferrari roja, el décimo para jugar al carnaval. Entonces es una teoría muy interesante porque escapa a la metafísica sustancialista en el sentido de pensar bienes que son homogéneos, que son idénticos, etcétera, etcétera, y encuentra diferencias interesantes. Los bienes pueden ser bajo cierto respecto homogéneos o idénticos y sin embargo una unidad vale más que otra unidad. Es algo asombrosamente brillante. En una de esas también se podría vincular esto con la filosofía de la repetición y diferencia de Deleuze, pero cierro paréntesis, no nos metamos en eso por ahora. Y la pregunta que tengo para hacerles es la siguiente. Te dejó tu novia, te dejó tu novio. Por lo menos en las sitcoms americanas pasa eso, que uno tiene un desliz amoroso y entonces va a las 2 de la mañana a la heladera y se come o agarra un frasco gigante de helado. ¿Es verdad que la primera cucharada vale más que la segunda? Los varones agarran un tarro de dulce de leche, comen una cucharada. ¿Es verdad que la primera cucharada vale más que la segunda? Y ahí es medio difícil. ¿Cómo podrían argumentar? Si quieren le ponen stop al video. Y el punto ahí es interesante. La cuestión es que el dulce de leche, el chocolate, el helado, las drogas, en una de esas transforman, operan una transformación de naturaleza del agente económico y no es el mismo agente económico, el mismo organismo el que está respondiendo a una segunda cucharada de dulce de leche que el organismo que estaba, o el sistema, o la multiplicidad que estaba operando en la primera cucharada. Esto tiene una disciplina que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos en economía, que es economía de la adicción. Entonces una buena argumentación es, en esos casos, la ley de utilidad marginal decreciente no se cumple porque al ingerirse nuevas dosis del bien, operan diferencias de naturaleza y el sistema se transforma. Entonces, bajo cierto aspecto, quién sabe, uno podría decir, la ley de utilidad marginal funciona en la medida que uno permanezca dentro de sistemas homogéneos, sistemas racionalizables,
sistemas comparables, pero cuando el agente económico se transforma a través del consumo, quién sabe, ya no es tan pertinente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy es un retome de la escuela austríaca. La escuela austríaca tuvo su origen en Austria y simbólicamente con Menger en 1871, y entonces Hayek lo que sostenía era que uno mejoraba la comprensión de la economía en la medida que se metiera dentro de la subjetividad, desentrañara lo subjetivo. Y esta revolución marginalista tiene que ver entonces con pensar la economía desde el punto de vista de la acción y desde el punto de vista de lo marginalmente relevante. La palabra marginal, quién sabe, es ambigua, pero significa no lo accidental o lo de poca importancia, sino justamente lo importante, lo relevante. Y la economía en una de esas descubre este concepto y puntualiza este concepto con énfasis, porque una de las cuestiones más importantes en la vida es justamente tratar de perseguir lo relevante. Perseguir lo relevante no significa que lo relevante esté dado, sino que hay que plantearlo, imaginarlo, deducirlo, inferirlo, inventarlo, diseñarlo, concebirlo, etcétera, etcétera. Y habíamos visto que la ley de utilidad marginal en una de esas daba una explicación más consistente de por qué operaban a veces esto que ha sido llamado como paradoja del valor y el hecho de que el diamante valiera más que el agua. Y la contestación es que el agente económico no está haciendo evaluaciones abstractas de clases de bienes, sino que compara y pondera específicas unidades de bienes versus específicas unidades de otros bienes que están en competencia. Y habíamos analizado que la teoría del valor, bajo esta perspectiva filosófica o epistemológica, trataba de responder por qué valían las cosas, y entonces vimos teorías objetivas del valor y vimos una serie de ejemplos. Lo que se busca plantear es que el valor es independiente de las apreciaciones subjetivas de un individuo o de un sujeto actuante o de un agente económico, y teorías subjetivas, o la teoría subjetiva del valor más precisamente, que se asienta en dos elementos fundamentales que son la utilidad y la escasez en sentido subjetivo, es decir, la significación que tiene a nivel de utilidad y de escasez determinada decisión para determinado agente económico en específicas circunstancias. El abogado, el pensador, tiene que, o tendría que, cultivar, entrenarse en la facultad de la problematización. Entonces, le dan un término, le dan un concepto, le dan un problema, y el sujeto debería pensar 10 dimensiones al toque para problematizar la cuestión, y 10 dimensiones que idealmente fueran heterogéneas. Entonces podría desarrollarse una especie de filosofía 10D o pensamiento 10D. Y a nivel de pensamiento, a nivel de la vida también. Entonces uno debería elegir novia 10D, novio 10D. Es decir, pensar en términos de 10 dimensiones. Una vez que uno piensa en términos de 10 dimensiones heterogéneas, después puede pensar en términos de 100 y en términos de 1000, etcétera, etcétera. Quién sabe, lo que hay es una diferencia de naturaleza entre el 0 y el 1. Es muy distinto agregar una segunda alternativa una vez que ya está 1 dada, que plantear por primera vez una primera unidad. Entonces lo que estoy diciendo es, si uno aprende a problematizar las cuestiones y a generar muchas dimensiones, después es más sencillo agregar más dimensiones cuestionantes, problematizantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría problematizar o cuestionar este tipo de teorías? Bueno, un tipo de problematización tendría que ver con cuestionar la idea de sujeto.
con cuestionar la idea de lo subjetivo, la idea de lo objetivo. Bueno, Gilles Deleuze, a través de su filosofía de la diferencia, trata de pensar más allá de las identidades o de considerar las identidades como factores originarios o de origen, y en todo caso las considera como algo derivado, y bueno, todo su pensamiento tiene que ver con generar líneas de fuga respecto de pensar dogmáticamente suponiendo una identidad de base. Y otro autor muy importante es Gilbert Simondon, que en su tesis Proceso de Individuación genera también líneas de fuga respecto de pensar en términos de individuo como un dato respecto del cual uno tuviera que partir. Él dice, es una manera inconsistente de pensar, el de tratar de pensar la individuación dando por sentado el dato del individuo. El individuo, las individuaciones deberían ser pensadas de manera independiente, en un proceso omnicomprensivo de individuación, y no darlas por sentadas del vamos. Bueno, quién sabe, en algún momento podemos hacer hincapié en estos autores, pero la idea es que ahí habría argumentos para tratar de problematizar estas cuestiones que estuvimos viendo hoy. Los que quieren reforzar podrían contestar las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la revolución marginalista? ¿Cuáles son los autores más destacados de la revolución marginalista y cuándo tuvo lugar la revolución marginalista? ¿Qué sostenía Hayek respecto del subjetivismo en la economía? ¿En qué consiste la paradoja del valor? ¿Cuál es la explicación superadora, supuestamente superadora, de la paradoja del valor? ¿En qué consiste la ley de utilidad marginal? ¿Por qué se sostiene que la ley de utilidad marginal es decreciente? ¿Cuáles serían los flancos débiles que uno podría atacar respecto de la ley de utilidad marginal? ¿De qué se encarga la teoría del valor? ¿En qué consiste la teoría del valor objetivo? ¿Qué ejemplos puede haber de teoría del valor objetivo? ¿Qué significa la teoría del valor subjetiva? ¿Cuáles son los elementos sobre los que se funda la teoría del valor subjetivo? ¿Qué autores y brevemente qué punterías tienen algunos autores a los efectos de problematizar estas cuestiones que estuvimos viendo hoy? Bueno, espero que sigan bien. La seguimos.